Siendo las 12:04 de este 28 de junio de 2023, vamos a dar inicio a la 24ª sesión ordinaria de este Pleno, para lo cual le pido al secretario técnico que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, muy buenas tardes. Conforme a la instrucción del comisionado presidente y de conformidad con el artículo 24 de los lineamientos para el funcionamiento del Pleno de este instituto, me permito realizar el pase de lista de asistencia y la verificación del quórum correspondiente. Comisionada María Rosario Mejía Ayala. Presente. Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Presente. Comisionado presidente José Martínez Vilchis. Presente. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretario. El punto 2 es relativo a la lectura y aprobación del orden del día. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y pregunto si alguien desea proponer alguna modificación al mismo. Adelante, secretario. Muchas gracias, comisionado presidente. Comisionadas, comisionados, someto a su consideración 3 propuestas de modificación al orden del día. La primera, la relativa al retiro de los proyectos de resolución de los recursos de revisión 2315 y el proyecto de resolución del recurso de revisión 16.465, diagonal ICR-202, derivado de la solicitud que se realizó por correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Por otro lado, la segunda modificación que se propone en nuestro orden del día es el relativo al cambio del bloque del proyecto de resolución del recurso de revisión 467 para pasar al segundo bloque derivado de la modificación que sufrió este proyecto. Por lo que hace a la tercera y última modificación es la relativa al apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones y se solicita de manera respetuosa se puedan agregar 8 acuerdos adicionales al acuerdo ya listado para contar con 9 acuerdos en este apartado. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. Le pido que por favor tome la votación que corresponde con las modificaciones a que hizo referencia. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto de manera económica para aprobar el orden del día de la presente sesión con las 3 modificaciones previamente mencionadas. Si están a favor, si me apoyan levantando su mano, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. Aprobado por unanimidad de votos el orden del día con las modificaciones precisadas. Continuamos con el orden del día y desahogamos el punto 3, relativo a la aprobación del acta de la 23ª sesión ordinaria de fecha 21 de junio de 2023, por lo cual, de no existir comentarios, le pido a mis colegas la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos el acta de la 23ª sesión ordinaria de fecha 21 de junio de la presente anualidad. Desahogamos el punto 4, relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión emitidos de conformidad con las leyes en la materia. En esta sesión tenemos 3 bloques de proyectos de resolución. El primero de ellos corresponde a los proyectos de resolución de recursos de revisión que se interponen en contra de respuestas de sujetos obligados. Para este efecto, le pido al secretario nos informe si existen proyectos de resolución separados para sus comentarios y discusión en lo particular, y con respecto a los demás, tomen la votación en bloque. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, por lo que hace este primer bloque de proyectos de resolución, les informo que no se encuentran separados proyectos para su discusión y votación en lo particular. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los proyectos listados en este primer bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor de los proyectos que integran este bloque, emitiendo los siguientes votos particulares. En el recurso 15.244 y 985 de este año, voto particular por la clasificación del nombre, cargo, presunta falta cometida y área de adscripción del servidor público absuelto de una falta grave y por la clasificación como confidencial del pronunciamiento en sentido afirmativo o negativo respecto si los servidores públicos referidos en la solicitud de información cuentan con un procedimiento por faltas graves concluidos con resolución absolutoria, ya que se considera que se debió entregar la información solicitada por el particular a fin de hacer efectiva la rendición de cuentas y transparentar la gestión pública.
En el recurso 15.724 y acumulados, voto particular por la clasificación del cargo y horario de entrada y salida de los elementos operativos de seguridad pública, ya que no se configura razón alguna por la cual la entrega de dicha información los haga identificables y se ponga en riesgo su vida, salud o seguridad, sino que se contrapone con la rendición de cuentas, aunado que la clasificación del horario impide conocer la regulación de las jornadas laborales de los policías y por ende tener certeza de su actuar. En el recurso 2.447 del 2013 y acumulados, así como el 2.961 y 3.118 y acumulado, voto particular por la clasificación del cargo de los elementos de seguridad pública por los términos ya vertidos anteriormente. Y en el 16.649 y acumulados, voto particular por el cobro de copias, ya que en la entrega de la información se debe favorecer la gratuidad, aún tratándose de la entrega de copia certificada, y ante una respuesta desfavorable en donde se advierte la negligencia por parte del sujeto obligado, el costo debe correr a cargo del mismo. Asimismo, al no causar afectación al erario público, porque el cobro no tiene ningún fin recaudatorio. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. Gracias. Estoy a favor de los proyectos listados en este bloque, pero voy a emitir un voto particular en el recurso de revisión 12.878, diagonal 2022 y acumulados. Pues como lo he señalado en sesiones anteriores, difiero de que se le ordene al sujeto obligado entregar el currículum o ficha curricular de la presidenta municipal en su calidad de integrante del Consejo del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Amecameca, ya que, como lo señala la Constitución local y el Código Electoral del Estado de México, no existe una fuente obligacional para entregar dicha información. Es cuanto. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. Gracias. Hago voto disidente en el 13.123, porque desde mi punto de vista se debió proteger el derecho humano de acceso a la información y realizar el análisis de fondo sobre la información solicitada, ya que el motivo de inconformidad al recurrente se ajusta a los supuestos de procedencia del artículo 179 de la ley, por lo que, en mi punto de vista, no procedía el sobreseimiento por improcedente. También en el 17.143 emito voto disidente, ya que desde mi perspectiva el sujeto obligado es competente para poseer en sus archivos la información de la conciliación de nómina de los ayuntamientos, toda vez que forma parte de los informes trimestrales que estos remiten al OSFEM como órgano técnico de la legislatura. En el resto de los proyectos iría a favor, con opinión particular en el 14.691, con el objetivo de favorecer el derecho humano de acceso a la información y proporcionar al recurrente el número del artículo reglamentario que es de su interés y que no sea necesario que espere hasta el cumplimiento de la resolución. En el caso de los proyectos 4.908 y 6.938, emito voto particular, ya que desde mi perspectiva, para ordenarse la reserva de la información es necesario analizar la causal que se actualiza de acuerdo con el artículo 140 de la ley y realizar la prueba de daño respectiva donde se acredite el daño causado. En el caso del 15.244 y 985 de este año, emito voto particular porque considero que en la reserva de expedientes en trámite se debió acreditar la prueba de daño y no se comparte la reserva de nombre de servidores públicos absueltos de responsabilidad administrativa, en virtud de que desde mi punto de vista no existe una afectación en su honor con la entrega de esa información y por el contrario se transparenta el resultado de las investigaciones. También haría voto particular en el 2.447 acumulado, 2.961 y 3.118 y acumulado, estos últimos del 2023, ya que no se comparte la clasificación del cargo de los elementos operativos de seguridad pública, toda vez que este dato desvinculado del nombre no pone en riesgo su vida ni seguridad. Y por el contrario, esta información permite la rendición de cuentas en un tema tan relevante como es el de la seguridad pública, también por no acreditarse la prueba de daño en las reservas contenidas, y en el 15.724 y acumulados, además de lo anterior,
por la clasificación del horario laboral de dicho personal. En el caso del 16.085, haría voto particular porque considero que la clave catastral que obra en licencias de funcionamiento debe ser pública, pues constituye un elemento adicional que permite verificar la autenticidad y que se autorizó para el negocio que lo ostenta. Por último, hago también voto particular en el proyecto 16.649 y acumulados, ya que desde mi punto de vista, cuando el particular solicita la información en copias certificadas y el sujeto obligado no atiende la modalidad en respuesta, en la resolución que emite este organismo garante se debe privilegiar el principio de gratuidad y en todo caso ordenarse la entrega de los documentos sin costo. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. Gracias, secretario. Muy buenas tardes. A favor de los proyectos que se presentan en esta sesión, emitiendo un voto particular concurrente en el recurso de revisión 12.878, toda vez de que, como ya se ha manifestado, no se comparte o no creemos que exista una fuente obligacional, tal como lo señala la propia ley, para que el sujeto obligado cuente con documentos donde conste la experiencia de integrantes del Cabildo y en el caso que se analiza, pues del presidente municipal. Ya lo hemos reiterado, mi compañera Sharon ha hecho las manifestaciones y yo solamente comentaría que la situación no es que no estemos de acuerdo en entregar la información, sino como lo he reiterado últimamente, que la información sobre los servidores públicos de elección popular, pues obviamente la información la dé el área correspondiente o el sujeto obligado correspondiente, como pudiera ser el Instituto Electoral del Estado de México. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionado presidente. Sí, secretario, estoy a favor de los proyectos de resolución que se listan en el bloque. Muchas gracias. Gracias, comisionado presidente. Comisionado Gustavo Parra, es una reflexión del secretario sobre si rectifica algunos votos. Voto particular en el 16.710 y en el 2.470, por favor. Gracias, comisionado. Tomo nota de la precisión. Por lo que hace al 16.649 sería concurrente, ¿verdad? También. Gracias, comisionado. Comisionado presidente, una vez recabada la votación nominal de los integrantes del Pleno, le informo que por lo que hace a los proyectos de resolución de los recursos de revisión 13.123 y 17.143, 13.123 y 17.143 se aprueban por mayoría de votos en virtud de los votos disidentes enunciados por un integrante del Pleno. El resto de los proyectos de resolución se aprueban por unanimidad de votos. Por lo que hace a los votos y opinión particular emitida por las y los integrantes del Pleno, los mismos ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica, por lo cual respetuosamente solicito se tengan por reproducidos. Gracias, secretario. Llegamos al punto 4.2, relativo al bloque de los proyectos de resolución a recursos de revisión que se interponen en contra de la falta de respuesta de los sujetos obligados. Le pido que omita su lectura y tome la votación correspondiente. Un gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados. Les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este segundo bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor de los proyectos que entregan el bloque, emitiendo un voto particular en el recurso 1340 del 2023 y acumulado por la clasificación de la información solicitada, ya que se debió tomar en cuenta la posibilidad de que dichos actos configuren una excepción a la reserva que implique un interés público superior y dejar la salvedad para su entrega, tales como si se encontraran relacionados con un acto de corrupción o una violación grave a derechos humanos, atribuibles a los elementos de seguridad, toda vez que en la solicitud nos pudimos percatar de que pudiera ir relacionado con un acto de corrupción. Así es que nos gustaría mucho que se hubiese dejado la salvedad para la entrega y es por eso el voto. Muy amable, gracias. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. A favor de los proyectos listados en este bloque. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor de los proyectos, haciendo votos particulares en el 10.313 por la clasificación de la clave catastral en los términos ya expuestos,
Y en el 1340 ya acumulado, por no acreditarse la prueba de daño y por la clasificación del nombre de servidores públicos absueltos de responsabilidades administrativas, también en los términos ya expuestos. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. A favor de los proyectos listados en este bloque, secretario. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionado presidente. A favor, secretario. Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución listados en este bloque, por lo que hace al proyecto de resolución del recurso 10.313, enunciando voto particular el comisionado Parra Noriega, y en el 1340 y su acumulado anuncia voto particular la comisionada Mejía Ayala y el comisionado Parra Noriega. Es cuanto. Muchas gracias. Continuamos con el punto 4.3, relativo a los proyectos de resolución derivados de la interposición de segundos recursos de revisión. Le pido, secretario, que omita su lectura y tome la votación correspondiente. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este tercer y último bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor de los proyectos, emitiendo un voto particular en el recurso 15.327, diagonal ICR 33, voto particular por la clasificación del cargo de los elementos de seguridad por los argumentos vertidos en el primer bloque. Muy amable. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor, haciendo voto particular en el 15.327, diagonal ICR-33, por la reserva del cargo de elementos operativos y por la prueba de daño en los términos ya expuestos. Comisionada Ramírez Peña. A favor de los proyectos. Comisionado presidente. A favor, secretario. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución listados en este bloque, anunciando voto particular la comisionada Mejía Ayala y el comisionado Parra Noriega en el proyecto de resolución del recurso de revisión 15.327, diagonal ICR-33. El siguiente punto corresponde a la aprobación del acuerdo mediante el cual se emite extrañamiento público al Ayuntamiento de Sinacantepec por el incumplimiento de diversas obligaciones en materia de transparencia, de conformidad con el artículo 223, párrafo tercero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios. Por lo que le pido, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del acuerdo a que ha hecho referencia el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, aprobado por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se emite extrañamiento público al Ayuntamiento de Sinacantepec por el incumplimiento de diversas obligaciones en materia de transparencia de conformidad con el artículo 223, párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios. El punto 6 es el relativo a la aprobación de 4 acuerdos que determinan e imponen diversas medidas de apremio de conformidad con las leyes en la materia. Estas medidas de apremio derivan del incumplimiento parcial o total de resoluciones a recursos de revisión. Por lo que le pido al secretario nos informe los acuerdos listados en este apartado y enuncie los sujetos obligados que cuentan con servidores públicos sujetos a la imposición de medidas de apremio y el número correspondiente. Con su venia, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, en este apartado contamos con 4 acuerdos que proponen imponer 124 medidas de apremio. El primer acuerdo corresponde a la imposición de 92 apercibimientos como medida de apremio a diversos servidores públicos de los siguientes sujetos obligados. Por lo que hace al rubro del Poder Ejecutivo, se propone imponer 2 apercibimientos, a los titulares de unidad de transparencia de los municipios, 37 apercibimientos, a los organismos de agua municipales, 1 apercibimiento, y al organismo DIF municipales, 52 apercibimientos, para dar un total de 92 apercibimientos en este primer acuerdo. Por lo que hace al segundo acuerdo que se somete a su consideración, se propone imponer 30 amonestaciones públicas como medida de apremio a diversos servidores públicos de los siguientes rubros de sujetos obligados. Al Poder Ejecutivo 2 amonestaciones públicas, a los municipios 25, a los organismos de agua municipales 2 y a los organismos DIF municipales 1 amonestación pública para dar un total de 30 amonestaciones. Y por último, por lo que hace a los acuerdos tercero y cuarto de este apartado, corresponden a la imposición de 2 multas como medida de apremio a los titulares de las unidades de transparencia de los siguientes sujetos obligados.
Por lo que hace al titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Isidro Fabela, de conformidad con el artículo 213 y 214, fracción tercera de la Ley de Transparencia vigente en la entidad, se propone imponer la multa mínima correspondiente a 150 veces el valor de la UMA, que asciende a una cantidad de 15,561 pesos. De igual manera, al titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Sinacantepec se propone imponer la multa mínima correspondiente a 150 veces el valor de la UMA, que ascienden a una cantidad de 15,561 pesos. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. En virtud de que fueron circulados con anticipación los acuerdos mencionados, le pido al secretario, si no hay mayores comentarios, que tome la votación de los acuerdos que se listan en este apartado. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los 4 acuerdos a que se ha hecho referencia. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, aprobados por unanimidad de votos los 4 acuerdos mediante los cuales se propone imponer las medidas de apremio correspondiente al apercibimiento, amonestación pública y multa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214, fracciones primera, segunda y tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios. Le solicito, secretario, que en ejercicio de sus atribuciones realice notificación y ejecución de las medidas de apremio aprobadas por este Pleno. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es relativo a las solicitudes de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo que le pido al secretario nos dé cuenta de los asuntos listados y tome la votación en bloque. Comisionadas y comisionados, de conformidad con el listado que fue circulado previo al inicio de esta sesión, en este apartado contamos con 9 acuerdos de ampliación de plazo que proponen determinar la procedencia de las solicitudes realizadas por los sujetos obligados. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de estos 9 acuerdos en los términos propuestos. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, aprobados por unanimidad de votos los 9 acuerdos de ampliación de plazo en los términos propuestos. Gracias, secretario. El siguiente punto es la presentación por parte de usted del seguimiento de acuerdos del Instituto, por lo que le pido nos dé cuenta. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, de conformidad con el seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, les informo que se encuentran debidamente concluidos los acuerdos aprobados en sesión próxima pasada. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. En asuntos generales tenemos listado como único punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que la propuesta fue enviada previamente por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, se aprueban por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión propuestas para esta sesión. Gracias, secretario. Antes de concluir la sesión, quisiera señalar a todos los asistentes y a quienes nos escuchan que hoy es el Día Internacional del Orgullo LGBT, 28 de junio. Quiero aprovecharlo para hacer una expresión de que sea un día en donde reiteremos el respeto a todas las personas, en donde eliminemos las expresiones de intolerancia e incomprensión a las decisiones que tome cualquier ser humano con relación a su sexualidad. Que demostremos la civilidad y el civismo a que estamos obligados, sobre todo al tener el honor de ostentar cargos públicos. Que mostremos el humanismo que se exprese en los exhortos a la comprensión y a la inclusión. Desde este instituto hacemos este exhorto con los comisionados presentes y nos pronunciamos porque sea de esa forma. No sé si alguien desea hacer algún comentario adicional. Si no es así, sí. Adelante, comisionada, por favor. Muchas gracias. Pues un abrazo a distancia para todos los colectivos del Estado de México, porque sabemos de la lucha diaria a la que se enfrentan cada día de su vida. Obviamente, como bien lo refiere el presidente, la tolerancia es el ingrediente fundamental para verdaderamente hacer una sociedad más inclusiva, y creo que
ponernos en el zapato de enfrente siempre nos va a hacer ver las cosas de manera diferente. Así es que un abrazo a todos y seguimos con ustedes en esta lucha diaria. Gracias. Muchas gracias. Comisionada, por favor, comisionada Ramírez. Gracias, señor presidente. Bueno, pues antes que nada un saludo a mis amigos y a la gente que trabaja conmigo, que pertenecen a este grupo de la comunidad, por la valentía que a veces reflejan y tienen ante la intolerancia de muchos de nosotros. Yo solamente quisiera decir que el respeto, diría Benito Juárez, que el derecho al respeto ajeno es la paz. Y creo que lo más bonito sería efectivamente esto, que exista un respeto entre nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros, y que todas las marchas que hayan habido en el país o que estén aún por celebrarse, pues vayan de una manera tranquila. Muchas gracias, es cuanto. Muchas gracias, comisionada. Muy bien, hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados con el orden del día de esta tarde, por lo que siendo las 12:29 de este 28 de junio de 2023, damos por concluida la 24ª sesión ordinaria de este Pleno, deseando a todas y todos muy buenas tardes.